Cuando una persona sueña, solo se puede dirigir hacia una dirección: pa'lante. Hay miles de historias, algunas de sacrificio, otras de riesgo, pero también de superación, y una de ellas podría ser la tuya. Inmigración, sueños, retos y triunfos. Bienvenidos al programa Pa'lante, mi gente, de la firma de abogados Vázquez Servi. Como todos los martes en Oxígeno Radio, le damos la bienvenida tanto a la abogada Bárbara como a todos ustedes que están en sintonía. Good morning, abogada. Muy buenos días a todos, aquí nuevamente con ustedes, como siempre, un placer para mí compartir esta hora de nuestra programación de Pa'lante, mi gente, por Oxígeno Radio, hablando sobre temas de inmigración y como siempre contestando sus preguntas. Hoy día vamos a estar hablando sobre la importancia de sus declaraciones de impuestos a su caso migratorio. Sabemos que ya estamos a semana y media para que termine el año. Y el tema de hoy creo que es muy importante para personas que se encuentran actualmente en un trámite para legalizar su estatus migratorio o aquellas personas quienes están pensando iniciar un trámite para la legalización. Como siempre, le vamos a recordar que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. También el tema de hoy, que es relacionado a los impuestos. De antemano le informo que no somos expertos en esta materia porque nos dedicamos a la materia de inmigración, pero sí tenemos que saber bastante relacionado a cómo puede impactar las declaraciones de impuestos a un caso migratorio. Y para eso vamos a estar hablando con ustedes hoy día y también recomendándoles a personas que están con alguna duda sobre la forma de declarar sus declaraciones de impuestos, qué deducciones pueden tomar, cuáles no, qué créditos pueden tomar y cuáles no, que siempre acudan a una fuente fidedigna para hacer esas preguntas y tal vez para que le tramiten sus declaraciones de impuestos. En la mayoría de casos de la legalización, el patrocinador de una petición familiar tiene que comprobar que el beneficiario no se va a convertir en una carga pública para Estados Unidos. El beneficiario, por su parte, debe de comprobar que carece de lo que el gobierno puede considerar mal carácter moral. Dentro de esos requisitos para comprobar que una persona no será carga pública para Estados Unidos, están las declaraciones de impuestos, entre otros documentos financieros que el gobierno puede exigir. El hacer declaraciones de impuestos y no declarar su ingreso total, declarar dependientes de más, declarar deducciones exageradas en caso de tener un negocio o declararse en una categoría errónea puede resultar en la denegación de la residencia permanente por carga pública. También puede ser considerado un fraude contra el gobierno estadounidense. Es más, recién hemos recibido reportes que en Ciudad Juárez algunos oficiales de la embajada americana han indicado su intención de negar casos donde el beneficiario ha trabajado en Estados Unidos y no ha reportado sus ingresos. La denegación de tal caso podría ser justificada en base a inadmisibilidad por falta de buen carácter moral. Siempre cuando una persona está pidiendo convertirse en residente permanente, la carga de la prueba de que es una persona de buen carácter moral cae encima de la persona pidiendo el beneficio. Es muy importante siempre cumplir con el deber bajo la ley y uno de esos deberes es reportar sus ingresos. El no cumplir con esa obligación puede ocasionarle problemas en su trámite migratorio. Recuerden que el hecho de no tener un número de Social Security no es una excusa para no declarar sus ingresos. Los ingresos se pueden declarar con un Tax ID y siempre le vamos a recomendar hablar con a lo mejor un contador público, quien pueda ayudarle a hacer el trámite para pedir o solicitar su Tax ID. Nunca se debe defraudar al gobierno y menos en los impuestos. Recuerden que al firmar sus declaraciones de impuestos, usted está declarando bajo la penalidad de perjurio que el contenido de su formulario está correcto. O sea, la responsabilidad es suya de revisar que los datos estén bien, que las declaraciones no contengan datos que no son ciertos. Durante los más de 26 años ejerciendo mi carrera, en nuestro bufete hemos visto muchas cosas que pueden en realidad afectar un caso negativamente. Entre ellos, uno de los más frecuentes es declarar, por ejemplo, dependientes de más, personas que en realidad la persona no está a cargo de mantener económicamente. También en casos de personas que tienen negocios, el declarar demasiadas deducciones y entonces el ingreso que le queda, el gobierno mismo va a pensar cómo puede esta persona mantener a su familia de 4 o de 5 personas con tan poco ingreso. Esas cosas pueden en realidad afectar gravemente en lo que es el caso migratorio que la persona está tratando de ganar.
cuando las declaraciones de impuestos están hechas de una manera incorrecta, eso causa atrasos, gastos adicionales para los casos y usualmente cuando hay que hacerle enmiendas para corregir una deficiencia en tal vez el ingreso declarado o cualquier otro dato que haya estado incorrecto, eso puede causar, como hemos hablado, daños al caso migratorio. También puede no solamente ser costoso, pero usualmente resultan en lo que es una deuda, ¿verdad?, con el IRS y a veces hasta penalidades y intereses que el gobierno puede cobrarle. Siempre le aconsejamos acudir a una fuente fidedigna para hacer sus declaraciones de impuestos, no hacer trampas en las declaraciones de impuestos porque no vale la pena poner a riesgo lo que es su trámite migratorio. En final del día lo que queremos es que la persona se pueda convertir en residente permanente o que pueda lograr la ciudadanía estadounidense. Esto también puede afectar el caso de una ciudadanía estadounidense porque en la solicitud para la ciudadanía el gobierno va a preguntar si desde que se hizo residente permanente la persona ha fallado de hacer sus declaraciones de impuestos. Obviamente si la persona tiene el deber bajo la ley de hacer unas declaraciones de impuestos porque el ingreso que ha tenido es suficiente para hacer esas declaraciones, entonces al no hacerla la persona está poniendo en riesgo lo que es el requisito de poder comprobar que tiene buen carácter moral y puede estar afectando su caso de ciudadanía estadounidense. Hay muchos diferentes casos, ¿verdad? No solamente para la residencia. Este tema puede afectar negativamente si no lo han hecho correctamente como la ley requiere. Esta información creo que es muy importante, como le expliqué, porque estamos entrando al año nuevo y ya las personas empiezan a pensar, ok, ya nos toca hacer las declaraciones de impuestos. Siempre mantengan esto en mente, especialmente cuando están trabajando con su contador público o con la persona que le está preparando las declaraciones de impuestos. Recuerde que a lo mejor la persona que le está preparando las declaraciones de impuestos está mirando el factor económico, o sea, cómo puedo mejor beneficiar a esta persona económicamente para que el reembolso del gobierno sea un reembolso mayor, pero no necesariamente esa persona está pensando en cómo le puede afectar el declarar X, que a lo mejor no es correcto o cierto para propósito de su caso migratorio. Siempre a lo mejor consultar con su abogado de inmigración para ver si a lo mejor le puede guiar un poquito sobre qué serían las consecuencias de a lo mejor declararse en una categoría errónea, declarar dependientes de más. El abogado seguro le va a aconsejar no lo haga. Hágalo correctamente, declárese si está casado, declararse casado, no como cabeza de familia. Cosas que pueden evitar problemas para su caso migratorio. Cierto, ahora ustedes como abogados de migración, abogada Bárbara, no pretenden en sí analizar cuál va a ser, digamos, la corrección que hay que hacer, pero, o sea, hasta el punto de que ustedes pueden saber si cierta declaración puede perjudicar, pero ustedes no hacen esas correcciones, los mandarían con expertos de contabilidad y demás, pero es para que la gente entienda, ustedes pueden ver una declaración de impuestos y decir, por lo menos como por la superficie, sabes que aquí declaraste mal. ¿Es así el análisis que ustedes hacen de primera o primero los mandan con los contadores? No, nosotros tenemos que revisar las declaraciones de impuestos porque en la mayoría de los casos tenemos que hacer una affidavit de manutención que es básicamente por parte del patrocinador de la petición familiar. Ese affidavit de manutención tiene que ir apoyado por la declaración de impuestos del año más reciente. Y cuando estamos haciendo el affidavit de manutención, tenemos que mirar los ingresos de la persona reportados en las declaraciones de impuestos, o sea, el total income que la persona declaró, y tenemos que también estar conscientes en qué categoría se declaró, si la persona está casado, si se declaró casado. Tenemos que mirar los dependientes. Si la persona me ha dicho, ok, tengo 3 hijos, pero ahí aparecen 5 y a lo mejor con diferentes apellidos, voy a preguntar, ok, estos 2 niños de más viven con usted, han vivido con usted por lo menos la mitad del año, usted los ha mantenido, etcétera. Y entonces es como un análisis no tan, vamos a decir, detallado porque nuevamente no somos expertos, pero sí tenemos que estar conscientes de esos puntos y esos detalles que pueden afectar a lo que es el affidavit de manutención y que puede ser que el gobierno no acepte el affidavit de manutención o en peor de los casos no lo acepte, la persona ya ha salido del país y hay deficiencias, se atrasa el caso y también puede ser negado el caso por carga pública. Cuando también vemos que la persona tiene negocio, pero ha declarado el personal income, o sea, su ingreso personal muy bajo y tiene
muchos familiares que dependen de esa persona, no solamente la persona que quiere emigrar. Entonces ahí tenemos que también a lo mejor aconsejarle, vaya con su contador público, porque lo que usted declaró de ingreso no es suficiente para comprobar que su familiar no va a ser una carga pública para Estados Unidos. So, de antemano, esta información yo pienso que ojalá les sirvan a las personas que están escuchando para saber que el hacer deducciones de sus negocios demasiadas elevadas para que no tengan que pagar tanto al IRS de impuestos puede afectar un caso migratorio. So, a veces tenemos que tragarnos la píldora amarga de tener que pagar tantos impuestos al IRS, pero el beneficio a nuestro familiar, ¿verdad? Es lo que tenemos que siempre mantener en cuenta, que no queremos troncharle la posibilidad al familiar que estamos pidiendo el poder recibir la residencia por razones de hacer sus declaraciones de impuestos de una manera que a lo mejor le favorece económicamente a usted, pero no a su familiar. Cierto. Y también, como bien lo dice, qué bueno que lo menciona, eso de que los abogados de migración den un análisis un poquito, digamos, por encimita, pero con el suficiente conocimiento para decir, mira, aquí hay algo que deberías de analizar y que ese análisis de ustedes les puede costar dinero a la hora de hacer el trámite, de arreglar el problema, de hacer enmiendas, para que la gente no piense, wow, qué fácil para ellos decirme, arregla ese problema, y no saben que arreglar ese problemita no son $100, pueden ser miles de dólares. O sea, esto es a lo que se expone la gente cuando están a punto de hacer algún proceso migratorio y han tenido un historial de declaraciones de impuestos no correctas, ¿no? Correcto. Y también esto lo vemos mucho, Brenda, cuando hay, por ejemplo, declaraciones de impuestos donde la persona se ha declarado como cabeza de familia estando casado. En esa situación, a veces el gobierno le va a dar un reembolso mayor cuando hay dependientes. O sea, el declarante va a recibir un reembolso bastante elevado por haberse declarado como que es madre o padre soltero con tantos hijos. Y en esa situación, si en realidad la persona estuvo casada y tuvo que correctamente reportarse como casado, pero no lo hizo, entonces esa declaración de impuesto tendríamos que pedir que la haga una enmienda, que se reporte en la categoría correcta, y el reembolso que le tocó a lo mejor ya no es el reembolso correcto. Entonces la persona se ha puesto en la situación de que ahora a lo mejor ya ha gastado o ha invertido ese dinero de reembolso en algo que necesitó la familia o, ¿me entiende? Ya no existe ese dinero. Y ahora se pone en una situación donde el gobierno le está exigiendo que reembolse o todo o una parte. Y ahí entonces ya es a donde viene la deuda con el IRS. Y hay que hacer plan de pago. O sea, ya se pone algo que a lo mejor hubiese sido más sencillo, ahora se ha convertido en algo muy complejo para la persona. Ahora, el hecho de que sabemos lo delicado que es también hacer declaraciones falsas, si se tiene que corregir, por ejemplo, una declaración de impuestos, ¿existe el riesgo de que vaya más allá que simplemente una deuda? O sea, ¿puede ir más allá y convertirse en algo en lo legal, algo penal de haber declarado algo falso, o no llega hasta tanto? Si fue intencional, que no fue un error de la persona, o sea, ya estaría de parte del gobierno, obviamente, que el IRS lance una investigación y que traiga cargos contra la persona por haber cometido fraude en sus declaraciones de impuestos. Y sí, o sea, es un delito. Y es un delito bastante severo el cometer fraude contra el IRS. So, es muy importante andar al pie de la letra con las declaraciones de impuestos y específicamente cuando sus declaraciones de impuestos van a ser revisadas por una agencia federal gubernamental, porque ahí puede haber problemas. Sin duda, señores, en vivo con la abogada Bárbara Vázquez, este show que tiene que ver con la importancia de tus trámites migratorios y en relación a tu declaración de impuestos, lo que muchos le llaman famosamente los taxes, los income tax, la declaración que le haces cada año al gobierno acerca de tus ingresos. Y abogada, es que también aquí hay una infinidad de posibilidades, de combinaciones. Hay gente que trabaja por su cuenta y también tienen un trabajo como W-2, hay quienes trabajan contratista, 1099. Esos detalles, digamos, porque estamos queriendo invitar a que la gente participe con sus llamadas en vivo. Sabemos que hay miles de combinaciones, importantísimo, porque abogada, no es lo mismo ir a una oficinita que abre cada temporada de impuestos, y no por dañar a ninguna ni por decir, H&R Block o Jackson Hewitt o whatever. Es simplemente saber que este tipo de trabajo posiblemente, abogada, requiera mucho más que un preparador de impuestos. Puede ser que necesiten a alguien que se especialice en una contabilidad un poco más profunda.
Exactamente, especialmente en casos donde la persona tiene negocios y hay ya a lo mejor empleados. Ya es más complejo, no es tan fácil como una declaración de impuesto con una persona que tiene o que cuenta con un W-2, porque es empleado y a lo mejor es un formulario más fácil. Ya estamos hablando ya de algo más complejo. Eso sí, va a variar a quién uno va a acudir dependiendo en su situación. También si la persona requiere, por ejemplo, hacer un plan de pago con el IRS, en mi opinión profesional, yo preferiría que mis clientes acudan a un contador público, quien pueda a lo mejor tener esas herramientas para ayudar a negociar con el IRS un plan de pago para la persona. Sí, eso sobre todo es el primer paso, digamos, porque hay gente que dice, no, es que la deuda que me sacaron ya son $30,000, $40,000. Suena muy impactante y abrumadora la cantidad, pero abogada, hay miles y miles de personas que todos los años hacen plan de pagos. Por lo menos empezando un plan de pagos te pone ya en un estatus positivo versus un estatus donde llevas años sin declarar. Exactamente, y eso se ve también mucho, por ejemplo, cuando hacemos casos de naturalización y la persona a lo mejor tiene alguna deuda con el IRS. En esa situación vamos a presentar evidencias de que la persona ha tratado por buenos medios de remediar un error cometido previamente o remediar esa deuda con el plan de pago, pero no es suficiente solamente decir aquí está mi plan de pago. Tenemos que apoyar ese plan de pago con evidencias de que la persona está cumpliendo con el plan de pago. A lo mejor serían los estados de cuenta donde se enseña que le están deduciendo mensualmente la mensualidad que acordó con el IRS o los cheques cancelados. O sea, algo que podamos demostrar que, mire, sí hubo un error, estamos haciendo todo lo posible porque lo que queremos es evitar que el gobierno llegue a una conclusión de que la persona es de mal carácter moral y entonces le tronche la posibilidad del beneficio que está solicitando. Claro. Y nada más reiterando algo que usted hizo, un punto muy importante, el hecho de uno no tener un estatus definido, no tener seguro social como tal. Sabemos que desde hace muchos años existe el Tax ID para todo aquel que necesita hacer una declaración, pero no cuenta con seguro social. Así que pretextos hay muy, muy, muy pocos. Si me atrevo a decir casi no hay ninguno para poder decirle al gobierno, esto es lo que yo gano. Esto es lo que yo pagué. Sabemos que mucha gente prefiere pagarle al de Tax ID y de hecho eso es lo legal. Lo correcto es cuando alguien tiene Tax ID, les tienen que pagar, digamos, sin deducirle, les tienen que dar un 1099 como contratista. Entonces ya es la responsabilidad del contribuyente, abogada Bárbara, de pagar sus impuestos voluntariamente. Exactamente. Hay manera de hacerlo y la ley de impuestos, o sea, el IRS, el gobierno federal, buscó la manera hace muchos años para que las personas que estaban trabajando en este país sin un número de Social Security válido quisieran sus declaraciones de impuestos y a raíz de esto está el Tax ID. Siempre le vamos a aconsejar a los clientes, hagan sus declaraciones de impuestos, aunque vayan a mirar las declaraciones de impuestos del patrocinador para propósito del affidavit de manutención. No queremos nunca darle una excusa al gobierno federal de denegar su caso por ellos decir que usted no ha cumplido con el deber bajo la ley y que no puede comprobar el buen carácter moral. Siempre recuerden que el buen carácter moral es un requisito en casi todos los casos migratorios. Y en el caso de pedir la residencia a través de un familiar, usted, la persona que está pidiendo la residencia, tiene la carga de la prueba de comprobar que tiene buen carácter moral. Definitivamente hay pasos que seguir y me atrevo yo a decir que por más complicada que sea la situación, el primer paso es afrontarlo, abogada. Casi todo tiene solución. Sabemos que van a salir las preguntas de, pero es que usé un seguro chueco, pero es que yo usé, digamos, datos de otra persona o no sé. ¿Cuántos años hacia atrás? No sé si lo mencionó porque ya me están llegando textos. ¿Cuántos años hacia atrás van a estar pidiendo? ¿Se sabe? Para la affidavit de manutención le van a pedir al patrocinador un año, el año más recién. Si está la persona en trámite en la corte de inmigración, vamos a decir que está peleando un caso de deportación y tiene que comprobar que ha sido una persona de buen carácter moral, lo cual es uno de los requisitos para la cancelación de deportación, el gobierno va a exigir que la persona demuestre que ha cumplido con su deber de hacer sus declaraciones de impuestos si es que ha trabajado durante ese periodo de 10 años. Y entonces el tiempo, ahí lo dije, son 10 años de declaraciones de impuestos. Y si el caso dura, vamos a decir, 14 años, entonces va a tener que cada año básicamente hacer enmiendas a la documentación que ha presentado ante el tribunal para que conste que ha continuado a cumplir con su deber y que ha tenido buen carácter moral durante el proceso. Ok.
Importante saberlo. 770-686-3424, preguntas en vivo con la abogada Bárbara Vázquez. Pa'lante, mi gente, señores. También la línea de textos, que es la que está más activa, 770-927-8015. Tenemos unas cuantas preguntas no relacionadas necesariamente con esto de los impuestos, pero arrancamos, abogado, con las preguntas del público. Claro que sí, adelante. Gracias. Dice por aquí, bienvenido otra vez la abogada. ¿Podías preguntarle? Mi mamá es residente permanente legal. Ella puede pedir a su esposo que entró con visa a los Estados Unidos hace más de 16 años. ¿Y cuál es el proceso? Gracias. Sí, ella puede pedir a su esposo, una persona que haya entrado legalmente a Estados Unidos. O sea, eso no cambia el análisis del caso cuando estamos tratando sobre un cónyuge pidiendo a otro cónyuge. Donde cambia el análisis del caso es si la persona es ciudadana estadounidense. En este caso, si la señora fuera ciudadana estadounidense, el esposo, al haber entrado a Estados Unidos de manera documentada, a lo mejor podría beneficiarse del beneficio del ajuste de estatus aquí dentro de Estados Unidos. Pero en este caso, en ser la mamá residente permanente, cuando ella hace su trámite para el esposo, va a tener que hacerlo en dos partes. La primera parte va a ser la petición familiar. Una vez que esa petición familiar sea aprobada, entonces entraríamos a la segunda parte del caso, que sería el proceso consular con un perdón por cualquier presencia indocumentada de más de un año que la persona, el beneficiario, ha tenido aquí en Estados Unidos. Esa es la información general. Dentro de ese análisis, que es muy general, tenemos que explorar factores. Si la persona que quiere recibir la residencia, el señor, ha salido de Estados Unidos después de esa entrada hace 16 años. Si después reingresó a Estados Unidos de manera indocumentada. O sea, son muchas cosas que tenemos que hablar para poder tener un análisis completo con los factores específicos del caso para determinar si la persona puede avanzar a hacer su trámite. Muy bien. Obviamente también va a depender de tantas otras cosas, del historial del señor y demás, pero bueno, en todo caso, cuando un residente pide a su cónyuge que entró legal, le toca arreglar aquí, ¿verdad? No, cuando un residente pide a su cónyuge que entró legal, el cónyuge no puede arreglar aquí porque no es considerado un familiar inmediato. Es en casos donde el cónyuge es ciudadano y el esposo o la esposa entró legalmente a Estados Unidos. En esos casos, la mayoría pueden arreglar aquí por el proceso de ajuste de estado. Esa es la combinación que se está buscando. Y de hecho también es una buena motivación para que la persona se haga ciudadana, porque tantas personas que ya llevan 5, 10, 15, 20 años siendo residentes, obviamente también. Esa es una de las preguntas que viene más adelante para una persona que está ajustando el estatus. A ver, siguiente pregunta dice, para los que entran por la frontera y los dejan con parol, ¿qué pasa? Ese parol dura un año y cuando se vence ya los deportan, los buscan, ¿qué sucede? En estos casos, seguramente la persona va a recibir eventualmente lo que es un citatorio a corte. El parole es para que la persona pueda entrar a Estados Unidos pendiente el citatorio que le va a caer para que tenga que presentarse a la audiencia que le van a poner y que pueda presentar motivos en la corte por los cuales no debe ser deportado, ya sea porque a lo mejor presenta una solicitud para asilo político, por ejemplo, para tratar de defenderse contra la deportación. Pero no necesariamente al vencerse el parole quiere decir que inmigración va a ir por ellos. No, si le han dado parole es porque seguramente la persona va a tener un citatorio que le llegue. Y es muy importante esto, quiero hacer hincapié en esto. Es muy importante que la persona siempre cumpla con el deber de reportar cualquier cambio de dirección directamente a la Fiscalía de Inmigración y a la Corte de Inmigración. Y entre los papeles que le dieron cuando salió de la detención, ahí deben de venir instrucciones de cómo hacer eso. Si tiene abogado en el caso, el cliente tiene que darle o debe de darle la información a su abogado de cualquier cambio de dirección y entonces el abogado haría ese cambio de dirección por el cliente directamente con la Corte y con la Fiscalía de Inmigración para que cuando llegue la notificación de comparecencia, que llegue a la dirección correcta, que su abogado sepa cómo dar con usted y que usted esté consciente de que tiene esa notificación de comparecencia. Porque al no comparecer a la audiencia, entonces el juez de inmigración puede, bajo la ley, dictaminar una deportación en ausencia. Claro que sí, eso es el paso lógico cuando la persona parece haberle dado la espalda al compromiso. Siguiente pregunta dice para la abogada, tengo desde mediados de septiembre tratando de buscar información de mi hermano que estaba detenido en Stuart. No sé si es esta cárcel que cerraron, pero ya no contestan ahorita y él tiene desde esas fechas que no nos llama. La abogada nos podría decir, tampoco he visto confirmación de que a mi hermano lo mandaron para México. Están en un limbo, abogada. ¿Stuart fue la que cerraron o cuál fue? Ok, tendría que mirar, deja ver si durante la programación
puedo ver si a lo mejor hay alguna noticia. Yo le voy a recomendar, para tratar a lo mejor de resolver el misterio de qué ha pasado con el hermano. Creo que sería buena idea consultar con un abogado si no lo ha hecho todavía. A lo mejor el abogado puede tratar de facilitar la información que requieren para hacer la búsqueda de dónde está, o sea, si el hermano a lo mejor pueden hacer contacto con algún oficial de inmigración dentro del centro de detención para ver si el hermano a lo mejor ha sido regresado a su país, Sí. si ha sido trasladado a lo mejor a otro centro de detención. Estoy mirando a ver si a lo mejor hay algo aquí, Stewart Immigration Court. Yo antes estábamos mucho más familiarizados, antes de COVID, se sabía que agarraban al inmigrante, si tenía hold de inmigración, era creo que Irwin, Stewart y deportación. No recuerdo si era primero Stewart, luego Irwin, pero una de las dos era el último paso aquí en Georgia antes de ser trasladados a su país. Pero es que hace tanto tiempo ya ha cambiado todo eso con esa demanda y no recuerdo, creo que fue en Irwin que estaban esterilizando a las mujeres inmigrantes. Fue un caos bien grande, pero la verdad que sí es de preocuparse que si desde septiembre no saben de su hermano, no les contestan en la cárcel de Stewart, sí da mucho de qué preocuparse. Parece que hubo un traslado, y creo que esto fue en septiembre lo que estoy mirando. Hubo un traslado de las personas detenidas de Irwin County Detention Center en Ocilla a centro de detención en Stewart, en Lumpkin County, y también al centro de detención en Folkston, que está cerca de lo que es la frontera con la Florida. Pero al parecer Stewart sigue en operación. So, yo creo que sería recomendable que esta persona a lo mejor haga una consulta con uno de nuestros abogados si quiere, que trabaja casos de detención para ver si se puede hacer alguna investigación. Claro, y tal vez por lo mismo, ahora que lo mencionas, si fue Irwin que empezó a mandar todos sus detenidos a Stewart, maybe en el traslado es una avalancha de información. Sí, es injusto que una familia acá afuera esté como esperando noticias de su ser querido. Claro, sí. Sobre todo con eso que pasó, que el COVID y mucha gente enferma y de hecho hemos escuchado pesadillas que no queremos realmente enfocarnos en este momento, pero por favor esa persona que trate de insistir y si tienen que hacer alguna consulta, no es lo mismo que esté llamando a una persona, un familiar, a que llame a un abogado, así que si pueden, también vamos a compartir el número de las oficinas de Vázquez y Servi, 678-303-0018. Siguiente pregunta, dice, si un hermano ciudadano pide a un hermano indocumentado, pero el hermano indocumentado fallece, esa petición le puede proteger a la familia del hermano fallecido. Todos ellos están en México. El hermano que estaba siendo pedido es la persona que falleció. Sí, me están diciendo que falleció de COVID-19 en México hace varios meses y la petición original se hizo en el 2014. Un ciudadano aquí en Estados Unidos pidió a su hermano en México y como él murió hace unos meses de COVID, el que está en México, pues querían saber si esto le sigue protegiendo. Buena pregunta, porque sabemos que tenemos la ley de sobrevivientes y en este caso es la sección de la ley 204L, lo que tendría que ver, porque usualmente lo que vemos, Brenda, en los casos es no que fallece el beneficiario principal, pero usualmente aplica más comúnmente cuando fallece lo que es el patrocinador de la solicitud. Entonces podemos pedir que inmigración considere continuar con la solicitud, porque usualmente cuando fallece el patrocinador de la solicitud muere por operación de ley, pero hay manera de que los sobrevivientes puedan seguir con el proceso. So, déjeme ver si puedo mirar la información un poquito más en detalle, porque sí hablamos de esto en una programación ya hace varios meses, creo que como a lo mejor a principio de año. Creo que sí. Fue que hablamos de esto. So, voy a tratar de buscar esa información para entonces poder darle más información sobre el tema. Muchas gracias. Y tenemos una llamada en la línea telefónica 770-686-3424. Gracias por la llamadita. Estás al aire en Palante, mi gente, con la abogada Bárbara. Buenos días. Sí, buenos días. Yo tengo una duda. Por ejemplo, si a mí me dan de los niños, su papá me pasa por semana un tanto, y yo lo deposito en mi cuenta de la ¿eso también se tiene que declarar en los impuestos? ¿O cómo? Eso es muy buena pregunta, pero le voy a recomendar que hable con su contador público, su preparador de impuestos, porque nosotros no trabajamos eso tanto como para yo poder decirle si debe ser parte de sus ingresos. Yo creo que sí, pero es algo que debe de usted confirmar con su preparador de ingresos. Sí, mejor. Ok, muchas gracias. De nada.
Obviamente hay cosas que se declaran, abogada, por declararlas y otras que se declaran pero no les cobran impuestos sobre ese dinero, pero sí es bueno ser transparente lo más que se pueda. Dice aquí, en las noticias han hablado algo de un cambio acerca del castigo de los 10 años. ¿Esto es verdad que ya lo van a quitar? Gracias. Que yo sepa, no, eso es algo que es escrito en la ley, es una provisión estatutaria para que eso sea algo que sea quitado, cambiado, modificado, amendado, o sea, eso es algo que el Congreso solamente tiene el poder de hacer. Y eso es algo que está en los libros hace mucho tiempo. Cuando la ley de inmigración cambió en 1997, cambió los requisitos para propósito de la cancelación de deportación, que es lo que estamos hablando, pero no quitaron la ley. No sé si a lo mejor ha escuchado rumores sobre eso, pero en las noticias de que van a quitar ese beneficio, no. Ok, listo. Y ahora sí, parece que no es muy alentadora la noticia que hay acerca de lo que es el Plan C, abogada. Llegamos a esa pregunta y tengo 4 textos con lo mismo. ¿Qué nos dice del Plan C, del arreglo, de lo que se habló de Build Back Better? ¿Qué nos cuenta sobre eso? Yo creo que, en mi opinión, nuevamente pienso que a lo mejor no va a suceder. La razón por la cual pienso eso es porque tenemos a Elizabeth McDonald, quien es Senate Parliamentarian, que es como un referee, ¿verdad?, del Senado. Esta persona no es una persona que sería un funcionario electo, pero sí tiene influencia con respecto a lo que es el proceso de presupuesto fiscal, lo que es todo ese proceso reconciliatorio fiscal que están en estos momentos negociando muchas cosas dentro de ello. El Build Back Better Plan, que incluye provisiones migratorias, y la razón por la cual creo que no se va a dar desafortunadamente es porque Joe Manchin, quien es uno de los demócratas que ha salido recién, creo que en esta misma semana, en contra de dar su voto a lo que es el plan para que pueda tener posibilidades de ser incluido en todo lo que es el proceso de reconciliación presupuestaria. Y en no tener el voto de Joe Manchin, no van a poder tener el 51% de los votos que es requerido para que esto se convierta en parte del Build Back Better Plan. Espero estar equivocada, obviamente. En este caso sí sería muy bueno estar equivocado. Claro, claro que sí. O sea, no me sorprende mucho la acción de la señora McDonald porque ella fue, antes de ser Senate Parliamentarian, era fiscal de inmigración en su carrera anterior. Ya se puede imaginar, ahí yo creo que tenemos la de perder. Ok, la historia no la favorece ni a nosotros tampoco. Qué lástima. Siempre se cocinan nuevas esperanzas, abogada, y si no es por un lado, es por otro. Lo peor de todo es que no faltan propuestas que nos podrían ayudar a la comunidad, pero luego se caen. Ahora sí que, como dice el dicho, nadan y nadan y nadan y mueren en la orilla. Así es, sí. Ay, ay, ay. Pues bueno, seguimos con las preguntas. Dice, estamos esperando mi esposo y yo la respuesta del perdón 601. Mandamos huellas en septiembre de este año y eso es lo último que sale en la página de USCIS. Es verdad que me dicen algunas personas que esto podría tardar hasta 3 años. Que me diga la abogada, gracias. ¿Qué tipo de caso? Perdón, no escuché esa parte. Sí, dice, mi esposo y yo estamos esperando la respuesta del perdón 601A y lo último que mandamos fueron huellas en septiembre del 2021. Es lo que sale por último en la página de USCIS y hay quienes dicen que eso se va a tardar hasta 3 años. No es nuestra experiencia que se demoren 3 años. Usualmente lo que hemos visto, y esto es incluyendo los atrasos de inmigración, el atraso más o menos que estamos viendo es como de 1 año y medio. Okay. Eso es un promedio de lo que estamos nosotros viendo en nuestra oficina y seguramente todos los abogados a nivel nacional, porque esto es ley federal, no es porque estamos haciendo nosotros magia con los casos, no. No creo que vaya a ser 3 años. Ahora, si vuelve a suceder que hay cierres por lo del COVID, entonces a lo mejor puede malograr la situación, pero no podemos predecir. Es lo que estamos viendo. Cuando sometemos un perdón I-601A, usualmente 1 año y medio, Okay. Y el hecho de que la persona indique que haya ya hecho la toma de las huellas dactilares en septiembre de este año, o sea, todavía está muy recién. So hay que esperar y tener paciencia y no hay nada que podemos hacer por el momento porque está súper dentro de los tiempos de procesamiento. Claro. Dice por aquí, buenos días, yo trabajo desde hace 4 años en el área de informática y tecnología para una empresa estadounidense, quienes me pagan en pesos mexicanos, soy mexicano, tengo ingresos adecuados y solvencia en México, con lo cual pude tramitar una visa de turista para venir a Estados Unidos con mi esposa y nuestro hijo de 6 años. Ya son 2 años con la visa de turista,
En nuestro último ingreso, yo me animé a quedarme más allá de los 6 meses del permiso, puesto que la empresa para la cual trabajo me ofreció un puesto presencial permanente aquí en sus oficinas de la Florida. Desde hace ya 4 meses se ha empezado a deteriorar la relación con la empresa, puesto que no he visto más interés ni movimiento de su parte para el ajuste para mí y para mi familia. ¿Tengo alguna otra opción para regularizar la situación, ya que si regresamos a México ya después de 3 meses de estar pasados del ingreso, ya no me renovarían la visa? Muchas gracias. Varias cosas que me preocupan. Primero que nada, dice que entró con visa de turista, pero está trabajando aquí para una empresa. Dice, es que a mí me contrataron desde México. A mí me pagan por mi trabajo, pero me pagan en pesos mexicanos. O sea, él está radicado en México y le pagan en pesos mexicanos, pero la empresa está aquí en la Florida. Okay, so a lo mejor lo que tiene él es una visa B1, B2. B1 permitiría algo así como a lo mejor un contratista independiente, puede ser, donde no le estén pagando la empresa americana, porque sabemos que con una visa de turista la persona no puede trabajar en Estados Unidos legalmente. El haberse quedado más tiempo de lo que le otorgaron, obviamente ya ha puesto en riesgo esa visa de turista por operación de ley, la sección de la ley 221G. Puede ser cancelada la visa por haber ya básicamente no cumplido con los términos de la visa. Lo que le recomiendo a esta persona a lo mejor es que haga una consulta con un abogado que trate casos de empleo, de visas de negocio. Nosotros no trabajamos esos casos, porque lo que no sabemos es, en lo que la persona nos informa, es si a lo mejor el empleador ha hecho algún trámite y si él mismo, la persona que hace esta pregunta, a lo mejor pidió una extensión de la estadía legal, que es lo que debió de haber hecho, no simplemente haberse quedado en Estados Unidos ya más tiempo de lo que le otorgaron. Si fueron 6 meses y se ha quedado 9, ya ha violado los términos de la visa, a no ser que tenga una solicitud para una extensión pendiente. Y nuevamente va a tener mucho que ver la relación de empleo con respecto a los términos de la visa, o sea, de cumplir o no cumplir con los términos de la visa. No trabajamos estos casos, Brenda, pero si me está preguntando si simplemente por haber entrado con visa de turista puede ahora legalizar su estatus migratorio a través de otra avenida, si no tiene un familiar que lo pueda pedir, y eso es a lo que nosotros nos dedicamos, yo le diría que no, porque no hay una base legal que podamos decir, ok, esta persona puede legalizar su estatus por haber entrado legalmente a Estados Unidos. Tiene que haber algo, una petición familiar o laboral. Y por eso le digo, no vamos a descartar la posibilidad de que a lo mejor pueda a través de una petición laboral, pero no somos nosotros quien podemos proveerle esa información. Así es. O sea que, como quien dice, su preocupación es de que, como dice, entré como turista con mi esposa y mi hijo, nuestro hijo. Yo vengo de turista porque tengo la solvencia, vengo a ver más o menos a probar la situación. Ya la empresa me había hablado hace tiempo de quedarme en Estados Unidos, pero yo vine por mis propios medios. Él llegó por sus medios como turista. Entonces, si la empresa para la cual él ha estado trabajando no le presenta una solicitud, digamos, en el caso de que este hombre mexicano con su visa de turista ya vencida, no sabemos si hizo la extensión porque no me ha contestado, él podría, digamos, solicitar trabajo en otra empresa estando aquí y que la empresa aquí ya lo pida y cambiar su estatus. No si ya ha violado los términos de la visa. Ese es el problema. Y para eso, nuevamente, no somos nosotros quien puede darle esa información. Eso requiere de un análisis más completo de lo que yo puedo proveerle, no solamente por el límite de tiempo aquí en la radio, pero honestamente porque no trabajamos esos casos. Muy buena observación. Continuamos aquí. Dice, buenos días, Brenda, para la abogada. Mi hija es ciudadana. ¿Podría ella pedir a mi mamá en México, o sea, su abuelita, ya que yo no puedo pedirla? Mi mamá tiene 77 años. ¿Qué se puede hacer? Gracias. Pedirla no, si vamos a estar hablando de pedirla para legalización, no, una nieta no puede pedir a una abuela. Si lo que está refiriéndose a lo mejor es invitar a la abuela para que venga a pasar un tiempo aquí en calidad de turista, sí, la hija como ciudadana puede hacer una carta de invitación para la abuela y ahí le recomendamos hacer el formulario I-134, que es el affidavit de manutención que se usa para apoyar que la persona tiene quien va a correr con los gastos de ella mientras que está aquí. No es algo que nosotros hacemos, ya hace mucho tiempo dejamos de hacer cartas de invitación y la razón es porque en la mayoría de los casos, cuando la persona se presenta, en este caso la abuela tendría que presentar lo que es la solicitud para la visa de turista y las evidencias de que está vinculada en su país natal. Al presentar esa carta de invitación, en realidad el gobierno en las embajadas puede ignorar la carta.
Y en la mayoría de los casos eso es lo que sucede. No lo hacemos por esa razón, simplemente porque vemos que en realidad no ponen mucha atención sobre eso. Aparte de eso, tomando en cuenta, abogada, que a veces the big picture here, el panorama amplio, grande, es que no por ser ciudadano puedes mandar a decirle a tu abuelito o tu abuelita, ven a visitarme, y que el gobierno de Estados Unidos diga, ok, es tu abuelito, tú eres ciudadano, puede venir. Esa persona por su cuenta, desde México, El Salvador, Honduras, Colombia, tiene que decir, ok, voy a ir a visitar a mi nieta, pero quiero entrar como turista, aquí están mis comprobantes. O sea, el peso no cae sobre el ciudadano que está aquí. El peso de la prueba cae sobre el que quiere venir a este país, ¿verdad? Exactamente. Esa persona que hace la solicitud para la visa de turista tiene que convencer al gobierno estadounidense que no viene a quedarse. Y eso lo hace con pruebas que puedan apoyar los vínculos que tiene la persona en su país. O sea, si ella ya es una persona retirada por la edad que tiene, a lo mejor tiene su propia casa en su país, tiene familia extensa en su país, demostrar que en realidad la intención es venir por ese corto tiempo en calidad de turista y que sí va a cumplir y va a regresarse a su país. Eso es lo que el gobierno quiere que la persona pueda comprobar. Es una presunción muy alta que el gobierno le va a imponer, la presunción de que viene a quedarse. En este caso, si no tiene nadie que la pueda pedir, a lo mejor eso le ayuda porque no tiene nadie quien la pueda pedir, pero nuevamente si ella tiene una hija que está viviendo aquí en Estados Unidos, entonces el gobierno puede tomar la posición de que en realidad puede ser que la persona venga a quedarse también en calidad de indocumentada una vez que venza el plazo de la estadía legal. Correcto. Interesante. Wow. ¿Cuántas vueltas da una sola pregunta? Las posibilidades son infinitas. It's true. Wow. Yeah. Otra pregunta dice, para la abogada Bárbara, mi esposa es residente y desea solicitar a su mamá que está en Venezuela. ¿Ella puede comenzar algún trámite por esta solicitud y cuál sería el tiempo que puede durar esta solicitud? Y otra pregunta, referente al TPS, que se sabe del estatus de Venezuela. Realicé una solicitud que se hizo a final de marzo. La persona tomó sus huellas en mayo, pero aún no tenemos noticias. Así que 2 questions in one, pero la primera. La respuesta sencilla es no. Un hijo residente no puede pedir a un padre o madre. Tiene que ser ciudadano estadounidense mayor de 21 años de edad. So, no hay trámite que se pueda empezar. Tiene que la persona ser elegible para aplicar a la ciudadanía estadounidense, convertirse en ciudadano estadounidense para entonces poder pedir a su mamá o su papá. Y lo del TPS para Venezuela, totalmente normal. Hay muchos atrasos en el gobierno y entre ellos está el tema del TPS. El hecho de que haya puesto las huellas en mayo, yo le diría que es demasiado pronto. Estamos viendo al nivel nacional. Esto pueden ellos, la persona misma, confirmarlo haciendo una búsqueda en Google sobre los atrasos que tiene USCIS en todo tipo de casos, no solamente TPS. Eso ahí le diría que está normal. Ok, listo. Ahora, tomando en cuenta que la pregunta nos llega siempre, la manera en la que yo puedo conectar, abogada, no sé si usted se ha fijado, como si existe el vínculo de pedir, por ejemplo, un padre residente puede pedir a sus hijos, obviamente que no estén casados, pero el hijo residente no puede pedir a sus padres. Creo que por eso viene a veces la cross confusion, porque sí hay conexión entre padres e hijos, pero depende quién es el residente y quién es el ciudadano, ¿verdad? Exactamente. Y yo creo que eso es algo que es obviamente a propósito que el gobierno federal ha impuesto esa ley estatutaria para evitar la inmigración por un hijo residente a un padre. Exigen siempre, y esto ya es históricamente, que el hijo sea ciudadano y no solamente que sea ciudadano, pero que ya tenga 21 años cumplidos para entonces ser elegible a pedir a sus padres. Ya está. Tiene sentido. Tenemos una pregunta muy, muy general porque ni siquiera sabemos qué clase de trámite. Dice, hola Brenda, ¿qué tiempo tarda la cita en Ciudad Juárez? Sí, es demasiado general, pero le puedo decir generalmente si hay atrasos. Depende de cuándo el caso fue introducido, qué tipo de caso, si ya tiene el perdón, si es que requiere un perdón, si ya el perdón ha sido aprobado. Si es un perdón provisional, va a tener un tiempo diferente. Si es un perdón tradicional, va a demorarse más el proceso en Ciudad Juárez. O sea, necesitamos mucha más información para poder decirle, pero generalmente cuando empezamos un trámite, vamos a decir, de una petición familiar, a lo que concluye, vamos a decir, el caso ya y la persona sale a Ciudad Juárez, más o menos puede calcular, yo le diría de 2 años y medio tal vez a que salga esa cita. Ahora con los atrasos del COVID puede variar. Eso sí es verdad.
últimos minutos del programa aquí con la abogada Bárbara Vázquez. Pa'lante, mi gente, podcast. El número directamente, citas todavía virtuales, ¿verdad, abogada? Sí, correcto. Got it. 678-303-0018. Dice aquí, ¿es verdad que sí existe un asilo para guatemaltecos? Mi hermana llegó apenas hace 4 meses, estuvo 1 mes y medio detenida en la frontera. ¿Hay algo que se puede hacer para ella? El asilo no es por país, Okay. right? El asilo es una ley general bajo la ley de inmigración. Por ser de Guatemala no quiere decir que hay una ley de asilo específicamente para el país de Guatemala. No hay una ley de asilo específicamente para El Salvador. La ley de asilo es la ley de asilo que aplica en todos los casos. Las personas tienen que comprobar, no importando de dónde sea la persona nativa o de origen, tiene que comprobar los mismos requisitos para poder tener posibilidades de ganar su caso de asilo político. Okay. Si ella es de Guatemala y tiene temor de regresar a su país en base a que a lo mejor cuando estaba en su país ella sufrió persecución en base a su raza, religión, nacionalidad, opinión política o membresía en algún grupo social, entonces ella podría a lo mejor presentar su solicitud de asilo político para consideración. Si a lo mejor tiene temor de regresar a su país porque piensa que a lo mejor por una de esas características podría ser perseguida, entonces podría presentar su solicitud. Pero quiero dejar claro que el presentar la solicitud no quiere decir que va a ganar el caso, tampoco quiere decir que lo va a perder. Es un proceso. Tiene que presentar la solicitud, presentar evidencias, tener una entrevista, dependiendo de dónde, en qué jurisdicción esté, si está todavía el caso no ha sido presentado ante el Tribunal de Inmigración, a lo mejor puede presentar su caso ante USCIS para ser considerado y entonces si no lo gana de esa instancia, va a ser referido a la Corte de Inmigración para otra consideración ante el Tribunal de Inmigración. Y es importante que la gente no piense que nada más porque apenas tienen meses aquí. Sabemos que en la época de más controversia con el asilo político, abogada Bárbara, fue que gente mexicana, gente salvadoreña que llevan 5, 10, 15, 20 años se querían meter en un proceso buscando un loophole, un pequeño hoyo en la ley, un huequito donde podían tal vez provocar una deportación y después defenderse. O sea, es como uno mismo hacerse una lesión para provocar después una atención médica de emergencia. Y es importante, no es nada más, abogada, de que no, pues yo lo hice entrando de Guatemala o de Honduras, de México, yo tengo 3 meses, 6 meses que entré. No es el único requisito para el asilo político. Hay que tomar en cuenta todas las evidencias, porque es que el asilo político no es nada más por el hambre, ni por la miseria, ni por el narcotráfico, abogada, y la gente todavía no lo entiende. Exactamente, son casos muy, muy difíciles de ganar. El nivel de prueba a veces es contundente. A veces puede ser hasta el solo testimonio de la persona si hay una falta de pruebas, de evidencias, ¿verdad? El oficial de inmigración tiene que escuchar el testimonio de la persona y eso va a servir como prueba. Ahora, ese testimonio tiene que ser consistente, tiene que ser creíble. Si hay inconsistencias en los datos que a lo mejor la persona proveyó cuando estuvo en detención y ahora está diciendo otro cuento totalmente diferente o varían demasiada la información, ahí puede entonces caer en que el oficial tenga problemas con la creabilidad del testimonio de la persona, porque van a comparar notas de esa entrevista que le hicieron a lo mejor de temor creíble a principio cuando la persona fue detenida o estuvo en trámite de detención. También es muy importante tomar en cuenta que para un caso de asilo político, la persona debe de hacer su solicitud dentro del primer año de haber entrado a Estados Unidos. O esta persona que lleva mes y medio acá, si está pensando hacer un trámite de asilo político o consultar para ver si podría ser elegible o si tiene mérito el caso, debe de consultar con un abogado cuanto antes. No nosotros, porque le digo sinceramente que en estos momentos no estamos tomando casos de asilo político, simplemente porque estamos tratando de reducir lo que es el nivel de trabajo que tenemos en la oficina en estos momentos y los casos de asilo político sí nos toman mucho tiempo. Lo vamos a referir. Bien, listo. Dice aquí Viviana, dice, si yo tengo 2 entradas ilegales, pero antes de 1993, ¿ahora puedo hacer un ajuste de estatus por mi hijo ciudadano sin tener que pedir el perdón? ¿O cuándo es el año donde ya no cuentan las entradas? Fue antes del 93, 2 entradas. Ella seguramente está preocupada sobre lo que es el castigo permanente de 10 años por tener entradas múltiples indocumentadas. Ahora vamos a aclarar.
La ley de inmigración cambió el 1 de abril de 1997 para que una persona sea hallada permanentemente inelegible al beneficio. Y cuando estamos hablando del castigo permanente, estamos hablando de 10 años de castigo y le llamamos el castigo permanente porque durante esos 10 años no hay la posibilidad de un perdón. ¿Okay? Y eso aplica cuando la persona, después del 1 de abril de 1997, ha permanecido en estatus indocumentado en el país por más de un año, salió y volvió a entrar de manera indocumentada. Entonces estaríamos hablando del castigo permanente de 10 años, por la cual no puede ser elegible a un perdón. Ahora, existe otras posibilidades por el cual el castigo permanente puede aplicar. Por ejemplo, una persona que después del 1 de abril de 1997 fue detenido en la frontera, fue sujeto a lo que es una deportación expedita y volvió a entrar a Estados Unidos de manera indocumentada, y estaríamos viendo el castigo permanente de 10 años. Y el castigo permanente de 10 años lo que requiere es que la persona esté fuera durante ese periodo de 10 años para entonces ser elegible a poder pedir la residencia permanente. Ahora, en el caso de la señora Viviana, los factores que ella ha presentado hasta el momento, no analizando completamente el caso porque no tenemos todos los detalles, le podríamos decir que las dos entradas en 1993 no debe tener consecuencias de castigo permanente, pero siempre tenemos que tomar en cuenta que si la señora Viviana se encuentra en el país y se ha encontrado en el país después del 1 de abril de 97, durante todo este tiempo ella ha estado acumulando presencia indocumentada en Estados Unidos. Va a requerir un perdón por la presencia indocumentada que ella acumuló después del 1 de abril de 1997. Para evitar un castigo perdonable de 10 años, ella tiene que contar con mamá o papá o cónyuge residente o ciudadano. El hijo, para propósito del perdón del castigo de 10 años que es perdonable, no cuenta. Oh, goodness. Wow, es la manera más precisa porque obviamente está pensando, bueno, mis entradas eran antes del 93, sí, pero como quiera, desde el 97 para acá, asumiendo, es la permanencia, es todo lo que se ha ido acumulando. Así que bueno, imposible contestarlo al 100% en un espacio, sobre todo los últimos 30 segundos del programa, pero abogada, increíble la información. Creo que más que nada nos queda grabado que hay que empezar a hacer las cosas bien dentro de lo que cabe. Impuestos siempre van a ser sumamente importantes. Ese fue el tema que nos trajo el día de hoy a este podcast de Palante, mi gente. Y pues gracias como siempre, abogada, por tanta información. Como siempre, no son consejos directamente, son más que nada información general con la cual se puede tomar un paso más acertado hacia cualquier ajuste. Abogada, ¿algo que quisiera agregar? Simplemente toda la información, o sea, de todos los podcasts, pueden encontrarlo en donde ustedes escuchan podcasts. También pueden ir a nuestro web sitio de Vasquez & Servi PC y ahí pueden ver una sección que se llama blog y ahí van a ver todo lo que es el resumen de lo que hablamos aquí en Oxígeno Radio en esta programación de Palante, mi gente. A lo mejor hay preguntas que hicieron hoy que no fueron contestadas, pero esos temas, por ejemplo, lo de los sobrevivientes, no pude, durante la programación con tantas preguntas, pude mirar esa información para poder dar una respuesta, pero sé que hemos hablado de este tema de sobrevivientes. Ahí pueden mirar la información para informarse y cualquier duda que tengan puedan llamar a la oficina, concertar una consulta para nosotros poder evaluar el caso más a fondo. ¿Cómo no? 678-303-0018, recordándoles que en cualquier parte de Estados Unidos o incluso en cualquier parte del mundo, su cita puede ser virtual, sería por medio de cualquier aplicación de video, Zoom, FaceTime, etcétera. Así que no hay limitaciones cuando la tecnología está de tu lado. Abogada Bárbara, gracias como siempre, excelente programa. Muchas gracias a todos y sé que esta semana estamos de fiesta, de Navidad, y les deseo a todos ustedes unas felices fiestas. Junto a su familia, manténganse seguros y bueno, aquí hablamos la semana que viene. Eso, mucha salud, mucha comidita y sobre todo mucha unión familiar. Gracias, abogada. Merry Christmas. Gracias, you too. Okay. Gracias. Hasta luego. Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante, mi gente, con Vasquez & Servi. Hasta la próxima.